Shalom a todos. Desde la santa ciudad de Jerusalén estamos en la Yeshiva Hut Shel Chesed, hilo de bondad, dirigida por nuestro querido maestro y guía espiritual, el rabino Shalom Arush. Que Hashem lo bendiga, le dé una larga vida y mucha alegría y salud. Y a ustedes también, y a nosotros, a todo el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Aquí estamos. Nuestro estudio especial donde estudiamos sobre la parashá semanal, el mensaje semanal de la Torah. Y este mensaje de verdad no es solo para esta semana, para estos días, sino para toda la vida. Así que se puede, y es importante, ver y escuchar estas charlas en cualquier momento. Y tanto más en la semana relevante. Estamos en la parashá Shemot. De hecho, empezamos un nuevo libro del Pentateuco. El Pentateuco, en hebreo Humash. Humash llega de la palabra Hamesh, que es 5. Pentateuco también en latino llega del número 5. Entonces hay 5 libros, los 5 libros de Moisés. Con la ayuda de Todopoderoso, terminamos el libro de Bereshit, Génesis, y empezamos el libro de Shemot, que es conocido como el libro de Éxodo. Y ahí, de hecho, empezamos una nueva generación después que Jacob, nuestro patriarca, falleció y sus hijos, y en especial Yosef, quien era el virrey en Egipto, y ahora toda la familia de Jacob que se transformó en un pueblo conocido como Am Israel, el pueblo judío, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se encuentra en Egipto y, lamentablemente, los judíos son esclavos ahí. Escuchamos cómo llegaron todos los hijos de Israel a Egipto y ahí se quedaron. Y el faraón no reconoció a Yosef, ni se acordó de él, ni de su Dios, el eterno Rey de Israel, el Rey de Reyes, el Rey del Universo, y empezó la esclavitud. Pero antes de tocar este tema, vamos a hacer un pequeño puente entre la parashá de la semana pasada y nuestra parashá. Pero antes me olvidé, Alex, estás dormido completamente. El chiste es un refrán interesante que tiene que ver con lo que hacemos. Alguien me escribió algo muy lindo. La psicología es el único negocio donde el cliente nunca tiene la razón. De verdad. Es el negocio donde el cliente nunca tiene la razón. De hecho, es un loco que no entiende de su vida. Pero de verdad, como vamos a ver, el mejor libro de psicología verdadera que toca el alma es la Torah. Es el Pentateuco, la Torah escrita y la Torah oral, las palabras y sabiduría de los sabios, porque eso toca de verdad el lugar más interno, más privado del ser humano dentro de su alma, y puede rectificar y sanar el alma. Lo que la psicología no puede lograr, la Torah sí puede lograr, por supuesto, si se estudia como se debe, con verdaderos maestros, con verdadera sabiduría, sin mezclas de todo tipo de ideologías y creencias, de una forma pura y limpia, como fue transmitida desde el Sinai, cuando el Creador entregó su Torah a Moisés, y Moisés la entregó al pueblo de Israel a través de los sabios y los ancianos, y de un maestro a su discípulo hasta hoy en día. Y eso es lo que estamos haciendo aquí juntos con alegría. Entonces, un chiste, por favor, los psicólogos no se enojen, está todo bien, cálmense. Tengo mucho más chistes sobre psicólogos, así que tranquilos, los quiero mucho a todos, no se preocupen. Bueno, entonces el puente entre la parashá anterior que finaliza el libro de Bereshit, de Génesis, la parashá de Vayehi, donde aprendemos sobre el fallecimiento de Yosef, y antes de eso la reunión de Yosef con sus hermanos. Yosef fue vendido y los hermanos fueron a Egipto para traer comida y se encontraron, y Yosef se reveló que él es Yosef su hermano, y se unieron y bueno, fallecieron, y ahora seguimos con el libro de Shemot. Pero quiero transmitirles un artículo que el rabino Arush acaba de darme, de escribir, que se llama El secreto
de la Geulá. Geulá es la redención, que significa la redención del mundo entero y de cada uno de nosotros. Cuando este mundo llegue a su perfección, ¿cuál es el gran secreto? El secreto es este puente que conecta el libro de Bereshit, de Génesis, con el libro de Shmot, con la parashá de Shmot, que empieza este libro, el libro de Éxodo. Entonces, vamos a aprender juntos las palabras de Rabino Arush. Nos explica el Rab, nos cuenta que en la parashá nuestra aprendemos sobre el gran exilio de Egipto. El exilio de Egipto, el pueblo de Israel se encontraba en un estado de exilio. Pero también la parashá nos cuenta sobre el comienzo del brillo de la Geulá. Cuando empezó a brillar la Geulá, la redención del pueblo judío y de hecho del mundo entero. Porque el pueblo judío, el pueblo de Israel, tiene un mensaje que tiene que compartir con el mundo entero. Y cuando el pueblo de Israel tiene salvación, tiene su redención, el mundo entero puede aprovechar y gozar de esa gran luz que le espera a través de este mensajero llamado el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Entonces está escrito algo muy interesante en el libro del Zohar. Y el gran tzadik, el gran justo, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, conocido como el Ari Akadosh, el padre de la Kabbalah luriánica, la verdadera Kabbalah, o Kabbalah como la gente dice, por la palabra, la pronunciación es Kabbalah, no Kabbalah o Kabbalah, es Kabbalah, acento en la última A. Entonces vamos a decirlo correctamente, Kabbalah. Entonces, la Kabbalah, por supuesto, es la parte interior, parte de los secretos, la parte más profunda de la Torah. Una de las partes de la Torah. Y ellos enseñan, el Ari Akadosh, y ya en el libro del Zohar, escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, el gran justo, que en el exilio de Egipto, no solo que los cuerpos del pueblo de Israel se encontraban en un estado de exilio, sino que también había un poder muy básico que toda persona tiene. Algo muy básico que cada persona tiene, también se encontraba en un exilio. ¿Saben lo que era? La palabra, el poder del habla. Se encontraba también en un estado de exilio, que significa que el pueblo de Israel no podía expresarse correctamente, no podía hablar. La palabra, el habla, se encontraba también en un estado de galut, de exilio. Y Rabbi Nachman de Breslev explica esto un poco más profundamente. Escuchen, un poco de los secretos de la Torah se están revelando frente a nuestros ojos. Escuchen lo que dice Rabbi Nachman de Breslev en su gran obra Likutei Moharan. Enseñanza 239 dice así: por medio o a través de machloket, de polémica, discordia, no se puede hablar. Cuando existe polémica, discordia, una queja, no se puede hablar. ¿Por qué? Porque la esencia del habla, de la palabra, llega de shalom, de la paz. Un estado de paz produce palabras, trae esta gran cualidad del habla. Pero lo que tapa la boca y no deja hablar como se debe, y lo que hay que hablar es que es la polémica, es la discordia. Y hay que entender, pregunta el rabino, hay que entender aquí. Ok, este es un dato que tenemos que tener en cuenta. Rabbi Nachman explica cuándo no se puede hablar. Entonces pregunta el rabino Arush, de acuerdo con esta enseñanza de Rabbi Nachman, no entiendo. ¿Cuál es la discordia? ¿Qué polémica existió en el tiempo del exilio de Egipto? ¿Por qué no podían hablar? ¿Por qué el exilio, la palabra se encontraba en un exilio? La persona no podía expresarse, no podía hablar, no podía abrir la boca, no podía rezar. Rey del universo, ayúdame, nada. Todos se encontraban bloqueados. Casi no hablaba nada, no había comunicación. ¿Por qué? ¿Qué
polémica se encontraba ahí. Había un exilio, servidumbre, la gente era esclavos. Y otra cosa más, Rabbi Nachman de Breslev enseña en Likutei Moharan, en la enseñanza número 7, que el exilio, cualquier estado de exilio, hay un exilio físico, cuando la persona está en una cárcel o un esclavo, y también hay un exilio emocional, la persona se siente atrapada dentro de sí misma, exilio emocional, exilio espiritual, la persona no se conecta con lo espiritual, todo tipo de exilios. Y Rabbi Nachman enseña que todo exilio es un resultado directo de ¿qué? De falta de emuná, de falta de fe auténtica. Cuando no hay fe auténtica, la persona automáticamente cae en un estado de exilio. Entonces, otra pregunta más, que vamos a contestarlo todo. Otra pregunta más es, ¿qué tiene que ver, pregunta, el tema del habla, que no podían hablar y expresarse, con polémica y con la falta de emuná cuando el pueblo de Israel se encontraba en Egipto? Y si respondemos esta pregunta, vamos a poder entender muchas cosas que tienen que ver con nuestras vidas. Porque como dije, nosotros también nos encontramos en todo tipo de exilios. Y si entendemos la raíz de ese exilio, vamos a poder sanarnos y salir de un estado de exilio a un estado de Geulá, redención. Entonces el Rabino Arush explica así. ¿Qué pasó? ¿Qué polémica existió en aquella generación? Entonces, la gente no reconocía el gran nivel espiritual de Yosef. Aquí nos conectamos con la parashá anterior, que concluye el libro de Génesis, de Bereshit. Nos conectamos con Yosef. Yosef logró un estado, un nivel de emuná, de fe auténtica, con perfección, como hemos estudiado juntos, que los hermanos están asustados. Ellos hicieron todo, ellos vendieron a su hermano, no lo vieron años, y su padre Jacob sufrió tanto y es su culpa. Y no saben lo que hacer frente a Yosef, y Yosef le dice, no, fue la obra del Creador, yo no los culpo a ustedes. Fue la obra del Creador y fue para bien. Yosef logra un nivel de emuná, de fe auténtica tan elevada que no culpa a nadie. No tiene ningún pensamiento de ni venganza o de esto y de lo otro. Todo enfocado en el Rey del Universo. ¿Pero qué pasó? Los demás no podían aceptar, no podían entender que una persona puede llegar a un nivel de emuná tan elevado, y por lo tanto no aprendieron de Yosef y se quedaron en un nivel espiritual mucho más bajo, y ese fue el resultado. El resultado fue ese exilio. ¿Por qué? ¿Qué significa emuná? Estudiamos juntos en el taller en el Jardín de la Fe. ¿Qué significa tener emuná? Una emuná perfeccionada. Hay dos cosas, dos bases, pilares que necesitamos tener para poder decir que ya tenemos emuná, fe auténtica. ¿Qué son? Una, no hay más nada fuera del Rey del Universo, de Hashem, Dios Todopoderoso. No hay más nada fuera de Él. No egipcios, ni el imperio Egipto, por ejemplo, hablamos con referencia a lo que estudiamos. El faraón no es nada. Sí, es una muñeca. No es nada. No existe ninguna otra fuerza fuera de la fuerza de Hashem, del Rey del Universo. Todo lo que hay en el mundo son simplemente enviados del Creador. Él es uno y único, y todo aquí se maneja de una forma para cumplir su voluntad, que es siempre para bien. Eso es uno.
La segunda cosa, segundo pilar, el primero es que no hay más nada fuera de Él. Él es uno y único y maneja todo. La segunda cosa que hay que reconocer siempre, que no existe el mal. El concepto del mal no existe. En otras palabras, todo lo que el Creador, el Misericordioso, hace en este mundo es todo para bien. Todo. Y reconociendo estas dos cosas, ¿sí?, lleva a la persona a una vida de verdadera fe, de emuná, que su expresión es vivir con gratitud, agradeciendo, una vida de alegría, de felicidad. La persona baila y canta y le agradece al Creador y siempre sonríe y le saca sonrisas a los demás. Le agradece al Rey del Universo por cada cosa en su vida. Esa es la expresión de tener una perfeccionada. ¿Y quién logró eso? Yosef Atzadik, José el Justo. Yosef logró eso, que incluso cuando se encontraba en el pozo, en la cárcel de Egipto, que es el peor lugar posible que ni puedes imaginar, por un instante no dejó de enfocarse en el conocimiento que es el Rey del Universo, que maneja todo, y Él lo llevó al pozo, y Él es quien lo puede sacar, ni por un instante. Ninguna distracción en su mente había. Siempre mencionaba el nombre de Hashem, decía, Hashem hizo eso, con la ayuda del Todopoderoso, si así sea la voluntad de Hashem. Siempre mencionaba a Hashem y bailaba y se alegraba en la cárcel, como estudiamos en el libro En el Jardín de la Fe. Y así no sintió sufrimiento físico. Estaba en un estado físico ni podemos imaginar, en un aprieto, en una situación con gente malvada, perversos, asesinos, ladrones. No había baños ahí, ya entiende lo que pasa ahí. Todo apestaba, sucio, las cucarachas por todos lados. ¡Sí! Y él cantando y bailando, todos deprimidos, todos atacando uno al otro, y él contento. Es decir, que su estado físico era un estado de exilio, pero su estado emocional, espiritual, era un estado de Geulá, de salvación, de redención. Y de hecho, logró alabar al Rey del Universo, a Hashem, Dios Todopoderoso, de la misma manera, con todas las fuerzas, cuando Él se transformó en el virrey de Egipto, de igual manera como lo hizo cuando era un esclavo y era un prisionero, estaba en la cárcel. Alababa a Hashem en la cárcel y siendo un virrey de la misma manera. Y él logró ese nivel de emuná. Él lo logró. ¿Y qué vemos en la parashá anterior? Que los hermanos tienen miedo de él. Tienen miedo porque ¿qué dicen? Seguramente se va a vengar de nosotros por venderlo. Ellos no pueden captar que logró un nivel de emuná donde él no los ve a sus hermanos como una realidad en sí misma, sino como mensajeros enviados del Rey del Universo, del Creador. Ellos no entienden su nivel espiritual. Y hasta que ellos mismos le dicen a él, ¿saben lo que les dicen? Les dicen, nosotros vamos a ser tus esclavos, los hermanos le dicen. Porque tienen miedo, tenemos que ser castigados por lo que hicimos, y no entienden que el corazón de Yosef está completamente limpio. No venganza, no enojo, no todo tipo de cálculos, ellos me hicieron, no me hicieron, nada, limpio. Entonces, ¿qué de verdad deberían los hermanos hacer? Decirle a Yosef, ¿de verdad? ¿Tú dices así que todo fue la obra de Dios Todopoderoso, del Creador? ¿Es tu verdad? ¿Eso es lo que tú crees? ¿Esa es la verdad? Entonces, te pedimos, enséñanos emuná. Enséñanos esta fe en el Rey del Universo. Enséñanos vivir de esta forma. Queremos vivir de esta forma nosotros también. Y entonces, de verdad, eso
llevaba a un estado de redención. Pero en vez de eso, recibieron de Yosef la abundancia material, comida, todo lo que necesitaban para vivir, pero el conocimiento que logró Yosef, eso no recibieron de él. Y eso es de hecho, explica el Rabino Arush, que esto trajo todo este estado de exilio. Porque dice Rab, que si hubieran logrado este conocimiento, entonces todo pueblo judío, cuando empezó el decreto del faraón, todos los judíos hubieran dicho, este decreto no llega de los egipcios, ni del faraón, no, llega de nuestro Padre amoroso que está en el cielo, Rey Todopoderoso, Dios Todopoderoso, y es para nuestro bien. Y hubieran empezado a agradecerle al Creador por los decretos, por la esclavitud, por todos los problemas, por toda la desgracia, y todo hubiera sido anulado enseguida y hubieran llegado a un estado de redención, tanto física como espiritual. Y no hubieran sentido ningún pesar, porque Rabbi Nachman de Breslev enseña en Likutei Moharan 150, que por medio de la emuná de la fe auténtica la persona no siente dolor físico, no siente un sufrimiento físico, incluso las peores cosas, porque su alma está apegada con el Todopoderoso. Entonces el cuerpo va detrás del alma. ¿Quién tiene el control en tu cuerpo? ¿Tu alma o carne y hueso? Esa es la lucha. ¿Llevar el cuerpo detrás del alma o que el cuerpo lleve el alma detrás de él? Y eso solo a todo tipo de basura y suciedad, y ya entienden de lo que estoy hablando. Y ahora entendemos. Por eso la palabra, el habla, se encontraba en un estado de exilio. Porque Rabbi Nachman nos enseña que no cualquier palabra puede llevar el título del habla, del poder del habla del ser humano. Porque como dice el rey David, expresaré tu emuná, tu fe con mi boca. Una palabra que tiene de verdad valor en este mundo es una palabra que habla acerca o que está conectada con la finalidad de la vida de cada uno, que es conocer al Creador. Palabras que son edificantes para ayudarle al hombre a cumplir su misión personal y apegarse al Creador, eso puede tener el título de palabra que tiene valor. Una boca, labios que alaban al Creador, que cuentan sus maravillas, que hablan de emuná. Esas palabras son palabras que tienen la fuerza de transformar el mundo y traer luz al mundo. Otras palabras pueden ser destructivas, pueden arruinar el mundo. Con palabras se puede matar, y sabemos eso. Entonces, ¿qué pasó? Ya que los hermanos no confiaron en Yosef y no trataron de aprender, y hasta tenían miedo de él, no tenían confianza en él, había aquí un estado de polémica, que es lo opuesto de paz. Paz es perfección, armonía. Y cuando no están de acuerdo y uno piensa lo otro, y él piensa de él esto y ella piensa de ella esto, ya es polémica, ya es un estado de discordia, y por lo tanto, ¿eso lleva a qué? ¿Qué dijimos? Eso lleva a que el habla, la palabra, esté en un estado de exilio. Eso lleva a que la palabra esté en un estado de exilio. Entonces vemos la conexión. ¿Qué tiene que ver el habla, la palabra, con polémica y con falta de emuná? Está todo conectado. Cuando hay falta de emuná, es porque hay polémica y no hay unión. Y por lo tanto, el habla se encuentra en un estado de exilio y por lo tanto es difícil. La persona siente que no puede hablar, que está bloqueada. Ni puede. Si le dices, tienes que agradecer por lo que tienes en la vida, se enoja. Yo puedo agradecer una situación como esta. ¿Sabes lo que estoy viviendo? ¿Sabes cuánto estoy sufriendo? Yo puedo agradecer. ¿No tienes vergüenza de decirme eso? Uy, se enoja. Le dices, no, mira lo bueno que tienes. ¡Qué bueno! Pum, te puede dar una cachetada también. Eso es peligroso. Y por lo tanto, cuando Moshe
Rabenu, Moisés, y aquí nos conectamos con nuestra parashá de Shmot, de Éxodo. Cuando Moshe Rabenu le dice al Creador, Dios Todopoderoso se revela a Moisés y le dice, quiero que vayas y le digas a mi pueblo que llegó el momento de su redención. Tienes que hablarle luego también al faraón, pero habla a mi pueblo, dile que vine. Yo, el Rey del Universo, vine a rescatarlos, a salvarlos. ¿Qué dice Moisés? Pero si no van a creer en mí. No van a creer en mí. ¿Por qué? Porque Moisés logró un nivel de emuná también, de años de restos. Logró un nivel de emuná tan elevado que de verdad podía ser quien viene y ayuda al pueblo de Israel, trayéndole las enseñanzas de emuná para sacarlos de Egipto. Sabía de todo, pero sabía que si la gente no está de acuerdo con él y no acepta lo que él les enseña, entonces no hay shalom, no hay paz. Y entonces hay una desconexión. No va a poder llevarlos a su redención. Y por lo tanto vemos un poco más adelante, que cuando Moisés tuvo esa pelea con el egipcio que mató a un judío y finalmente murió ese egipcio, Moisés lo mató cuando éste atacó al judío y llegó ahí, habían dos hombres, Datán y Abiram, que fueron y contaron al faraón que Moisés mató a uno de los guardias egipcios. Entonces dijo Moisés, de verdad ya fue reconocido esto. ¿Qué significa? Ya fue reconocido, ahora ya sé la verdad. ¿Qué quiere decir Moisés? Ahora entendí por qué el pueblo se encuentra en un exilio. Porque aún hay gente que usa el poder de la palabra para hacer el mal. No para alabar al Creador, sino para hablar mal de los demás. Entendió que de hecho, es el obstáculo que cada persona tiene. Cada persona tiene. Que por eso no puede ver su propia redención. ¿Y cuál es? Usar el poder de la palabra para bien. Es como una energía atómica. Puedes usarla para bien, para traer luz, energía, electricidad, o para construir una bomba que puede destruir el mundo. El mensaje de este puente entre las dos parashot, y por esto esta parashá se llama Shemot. Shemot es nombres. Un nombre es algo que se puede expresar solo a través de la palabra. Y estudiamos aquí sobre los nombres del pueblo de Israel, de cada una de las tribus. Aquí aprendemos que la fuerza de la palabra, y como vamos a ver que también Moisés, el Creador lo envía, que le hable al pueblo de Israel, que le hable al faraón, no que los ataque, todo con la fuerza de la palabra. Vemos que a través de la fuerza de la palabra puedes crear mundos y puedes destruirlos. A través de la fuerza de la palabra puedes lograr la emuná completa, porque la emuná depende de la boca de la persona. Depende de la boca de la persona, de la palabra, del habla. Cuando hablas buenas palabras, te conectas con lo bueno y entonces puedes de verdad ver tu propia redención. La redención privada tuya de todos tus problemas, de tu propio exilio espiritual. Para eso hay que alejarse de toda polémica, de todo tipo de quejas y de la shonará, de calumnia. Y tratar de todo el tiempo, entrenarse la persona misma en hablar cosas buenas y positivas. Cuando hace eso, empieza a poder rezar, pedirle al Creador lo que necesita. Logra emuná, logra reconocer que Hashem es el Rey del Universo, uno y único. Y tal como Hashem, el Creador, la puso en un aprieto, en un problema, en un reto, Él también es el único que la puede de verdad salvar y sacar de ahí. Ese es el poder de la emuná. Ese es el puente entre la parashá de Vayehi y Shemot, que en otra oportunidad vamos a hablar de más y más aspectos que hay ahí. Que podamos cada uno de nosotros poder alabar al Creador, agradecerle y usar esta energía de la palabra, del habla, para cosas buenas, espirituales, y lograr un nivel de emuná perfeccionado como Yosef Hatzadik, y poder ver un mundo perfeccionado y la reconstrucción del Sagrado Templo aquí en la Santa Ciudad de Jerusalén con nuestro recto Mashiach, que venga pronto, por primera vez y para siempre.
rápidamente y en nuestros días. Amén.